Guiones y guionistas, capítulo 501. Hoy voy a contestar vuestras preguntas sobre el mundo del guión y, entre otras, una sobre el estilo a la hora de escribir los guiones y otra sobre subvenciones, becas y demás. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del estilizado mundo de los guionistas y el estilístico arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas y voy a contestar una pregunta sobre cómo escribir con estilo en un guión y otra sobre subvenciones y sobre becas, entre otras. Ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas a través de la web, ¿no? Vais ahí al formulario de la web o a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, a través de YouTube o también a través del servidor de Discord, los que estáis suscritos a la plataforma. Pero antes de contestaros, os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones o para convertiros en guionistas, ¿no? Porque, bueno, digo, o para convertiros en guionistas porque también es posible que necesitéis escribir guiones sin querer ser guionistas, porque realmente ahora todos necesitamos escribir guiones para nuestras comunicaciones, en vídeos, ya sea de forma personal o ya sea que seas una empresa, con lo cual es una habilidad que yo que sé, que todo el mundo tiene que tener, ¿no? Este concepto, ¿no? de storytelling y de escribir nuestras historias con cierto gancho. Bueno, pues aquí ya sabes que tenemos ya 80 cursos a día de hoy, cada semana metemos clases nuevas, con lo cual hay material para aburrir. De hecho, uno de los cursos con el que estamos trabajando ahora es el curso de creación de podcast, en el que, bueno, vemos todo el proceso de creación de podcast, ¿no? Desde la ideación hasta luego cómo se graba, cómo se edita y cómo se publica. En la clase de hoy, que es la 4ª clase, vamos a seguir viendo los diferentes tipos de podcast según su contenido. Vimos los primeros, ahora terminamos los segundos y luego ya en las próximas nos meteremos ya en faena. Bueno, nos vamos con vuestras preguntas. La primera pregunta dice así, me la envía Alex a través de la web y dice así: Muy buenas, David, soy oyente de tus podcasts desde hace no tanto tiempo. Me ayudan bastante ya que recientemente me ha dado por escribir y aunque creo que tengo una muy buena idea de guión, me atasco bastante a la hora de plasmar las escenas que tengo en la cabeza. Pero bueno, mi pregunta no va sobre eso. Lo voy gestionando poco a poco, como todos. Mi pregunta es: he visto ayudas al desarrollo de guionistas, a modo de becas y subvenciones. Requieren de una memoria explicativa, pero las plantillas y pasos que veo para tomar como ejemplo o son muy extensas, a modo de memorándum, o son para pedir créditos como idea de negocio y tal. Si te has visto en esa tesitura, ¿cómo has desarrollado esta mentoría? Espero noticias tuyas y muchas gracias por ser un faro ante tanto barco perdido. Gracias. Nada, muchas gracias a ti, Alex. Sí, realmente existen ayudas de 2 tipos, ¿no? Las primeras son como para escribir el guión y otro tipo de ayudas que son más de desarrollo, en el cual también hay veces que, dependiendo del país, te piden ayuda y no te hace falta una productora detrás. Simplemente el propio guionista también puede pedirlas, ¿no? Normalmente las ayudas te piden 2... Bueno, el primer consejo que te doy simplemente es atente a lo que te piden. O sea, lee muy bien qué es lo que te piden. Porque hay veces que realmente, bueno, pues uno se pone a leer, no sé cuántos, tal. No, atente, o sea, lee muy bien qué es lo que te piden, ¿no? E intenta contestarlo, ¿no? Está muy bien además que te presentes a este tipo de ayudas porque realmente cuando uno se presenta, si te empiezan a pedir, por un lado te piden información del proyecto, tipo una sinopsis de 1 página, o de 5 páginas, o de 10 páginas. Entonces esto te obliga a hacerla y hacerla, pues eso, en logline, en la sinopsis de 1 página, y te obliga a retrabajar esa parte del trabajo, que luego es una parte que también te piden cuando luego vas a buscar financiación o vas a buscar productora, con lo cual está bien que tengas ese ejercicio y que tu propio proyecto ya lo tengas en distintas etapas, ¿no?
Lo que es la información de la historia, ¿no? La información de la historia, ¿no? Y eso, bueno, pues también muchas veces, por ejemplo, si vas a pedir una ayuda para escribir el guión, lo que te piden es un tratamiento o una sinopsis de 10 páginas, con lo cual vas a tener desarrollado hasta ahí y luego cuando te den el dinero, pues ya... Bueno, pues ya terminas lo que es la primera versión del guión, que es lo que te suelen pedir al final, como una vez que ya has conseguido la subvención, como pago final, ¿no? Pues tú tienes que entregar el guión y ahí ya te dan el dinero, ¿no? O a lo mejor te han dado una parte del dinero antes y la parte final te la dan cuando entregas el guión. Esas son como las ayudas a desarrollarlo, ¿no? Luego hay otras ayudas muchas veces que son de desarrollo, que ahí tú ya tienes el guión a lo mejor y lo que te piden es como algo más para pasar a la siguiente fase. ¿No? Que todavía no estamos todavía en preproducción. Entonces ahí a lo mejor te piden, yo qué sé, te ofrecen dinero y tú luego vas a tener que justificar ese dinero. Ese dinero que a lo mejor lo haces con investigación. Bueno, pues para terminar, yo ya tengo mi guión, bueno, pues tengo que investigar por este lado o para traducir el guión. Por ejemplo, voy a buscar dinero para una coproducción, entonces, bueno, pues ahí pido pues un dinero para traducirlo o para hacer el dossier de venta o para hacer un tráiler. Entonces, bueno, tú vas a tener que hacer eso y luego justificar ese dinero. Pero eso es una parte posterior. Luego hay una cosa que te suelen pedir primero y es muy importante, y yo creo que va por ahí tu pregunta, son los antecedentes del proyecto. Antecedentes del proyecto. Y entonces, esto es muy importante porque, claro, tú aquí lo que tienes que contar es cuál es tu relación con el proyecto. Tú te tienes que hacer esa pregunta. ¿Por qué se me ha ocurrido hacer este proyecto? ¿Por qué se me ocurre hacer este guión? ¿Por qué quiero sacarlo adelante? Y es importante que expliques por qué eres tú la persona encargada de sacar ese proyecto adelante y no otra. O sea, y para eso es muy importante cuál es tu implicación emocional con él. O sea, tú piensas, vas a tener que hacerte tus dudas, tus preguntas de, vale, ¿por qué esta historia me ha tocado y no el resto de historias? Y eso tienes que transmitirlo. O sea, tú tienes que transmitirlo y decirle, mira, esta historia la quiero contar porque a mí me toca, porque mi madre también sufrió un cáncer, con lo cual es una historia no sé qué, o es una historia familiar que a mí me afectó mucho, o es una historia que cuando leí este párrafo dije, pues tengo que ir, leí en un artículo, pues ¿no? Por ejemplo, hablé de la película Mediterráneo hace poco, ¿no? Bueno, pues de repente, pues yo me imagino haciendo un proyecto ahí y decir, ¡buah! Leí en un artículo cómo vi la fotografía del niño, ¿no? Que en la playa, pues uno de los que atravesaba, un inmigrante que atravesaba el Mediterráneo, ¿no? Y ese niño muerto en la playa, pensé, ¿cuál es tal? Y dije, aquí hay que contar la historia del tipo que montó una ONG a partir de esta fotografía. O sea, y a partir de contar esos antecedentes del proyecto, pero antecedentes desde el lado emocional, es como le puedes llegar al público, ¿no? Y luego también preguntarte otra pregunta. O sea, primero, ¿cuál es la implicación mía y emocional? Y luego también pregúntate por qué el mundo necesita esa historia. O sea, ¿para qué? Porque al preguntarte eso, no solo hablas de tu implicación emocional, sino también hablas de la implicación emocional del jurado que va a ser el que te dé esa subvención o esa beca y de lo que ese jurado piensa que esa obra puede aportar al mundo, ¿no? Entonces, ese jurado obviamente va a tener unos criterios. Y cuando te pida esos antecedentes del proyecto, va a decir, bueno, vale, esta persona me quiere contar esta historia por esto, y esta historia es buena para el mundo por esto otro. Con lo cual, ese memorándum, esa memoria, esos antecedentes, intenta contestarte estas dos preguntas. Mi implicación emocional con el proyecto y la implicación del mundo, ¿no? Y yo creo que si te contestas a esas cosas, tampoco tienen que ser 8 páginas. O sea, con que lo pongas en 2 páginas, ya está, ¿no? Con que lo pongas en 2 páginas y que vayas a los puntos importantes, ya vale, ¿no? Pero bueno, resumiendo, intenta contestar esas dos preguntas. Nos vamos también a una segunda pregunta que me hizo Alex un tiempo después y dijo así. Muy buenas, David. Te escribí hace unos días para preguntarte por un tema relacionado con las becas, pero bueno, esto que te quiero preguntar no tiene nada que ver, ¿no? Esta era la pregunta anterior. Estoy escribiendo una película y la verdad, creo que me está quedando un poco larga. El consejo que te pido es, ¿tú terminarías el guión y una vez finalizado quitarías lo que te podría parecer poco importante? ¿O antes de seguir a más harías cribado de cosas que te podrían sobrar? Gracias de antemano, no sé si has hablado de esto en algún podcast, pero macho, si lo he oído, la verdad no lo recuerdo. Mil gracias.
Nada, gracias a ti, Alex, por preguntar. Bueno, yo por lo que tú me estás escribiendo y por lo que decías anterior de que estás empezando, me da la impresión de que te has lanzado a escribir directamente el guión, ¿no? Que estás ya, pues eso, con las escenas, los diálogos y todo esto. Yo lo que siempre recomiendo es, sobre todo en un largometraje y sobre todo si son tus primeros guiones y no tienes suficiente experiencia, aunque yo lo sigo haciendo y lo seguiré recomendando para todo el mundo, pero bueno, yo también sé que hay gente que escribe directamente el guión y que ya ha hecho varios guiones y que le funciona ese método. Bueno, ahí ya cada uno lo suyo. Pero lo que recomiendo siempre es la historia tiene que pasar por el tratamiento o argumento que le llaman a alguno. Es decir, escribir la historia en 30 páginas. 30 páginas, 20 páginas, lo que quieras, pero trabajarte todo lo que puedas la historia y hacerlo ahí y reescribir y quitar y poner y cuando ya tengas la historia totalmente trabajada, pasar a la fase de guión. ¿Por qué? Porque la fase del guión es muy fácil que te pierdas, como te está pasando ahora. Te estás lanzando a escribir escenas y ahora se me ocurre una, ahora me lanzo, me pongo y me doy cuenta que, bueno, pues que se me está alargando mucho y que si sigo así me va a salir un guión de 180 páginas o lo que sea, ¿no? O sea, y entonces es muy fácil perderse en el guión. Es muy fácil, porque empiezas a hacer una escena y te sientes a gusto y esta escena que podía ser de 2 páginas te sale de 8. Y luego de repente empiezas a escribir otra y al final cuando te das cuenta el guión se te ha ido de las manos. ¿Qué es lo que te está pasando, Alex? Con lo cual, el consejo que yo te daría es dar un pasito para atrás. Yo lo he hecho a veces. Das un pasito para atrás y escribe el tratamiento. Y dentro del tratamiento ahí tú vas a ver lo que te sobra, lo que no te sobra, quitar, poner lo que te gusta, trabajar todas las tramas, principio, desarrollo, final. Ahora, por ejemplo, digo, bueno, voy a ver si sigo los pasos del viaje del héroe. Venga, va, pues, ay, me falta este paso, voy a poner el otro o no. O los pasos de Blake Snyder, de la Beat Seat, o sea, lo que quieras tú trabajarlo. Pero todo eso sobre el tratamiento. Y cuando ya el tratamiento lo tengas claro, cerrado y ya sepas lo que pasa en tu argumento y lo que pasa en tu historia, ya ahí te pasas al guión. Y entonces ahí ya lo vas a tener todo muchísimo más claro. Te vas a inventar alguna escena nueva, otra la quitarás. Obviamente el proceso de escritura del guión es algo vivo y ahí vas a vivirlo, ¿no? Pero va a estar mucho más controlado y no te va a pasar lo que te está pasando ahora. Que dices, hoy ¿qué hago? Y quito esto, pongo lo otro. O sea, es un proceso vamos, y más cuando en la fase que tú estás, que estás aprendiendo, yo te aconsejaría seguro, ¿no? Hay, por ejemplo, en el mundo novelas, Stephen King tiene el método como de él, que claro, a él le va muy bien, ¿no? Que es como de él tiene una idea y se lanza a escribir. Y una vez que escribe toda la novela, ya la analiza y reescribe a partir de ahí. Él tiene ya esa habilidad, es una novela que la novela, pues a lo mejor le puede salir de 200 páginas o de 300, da un poco igual y bueno, luego él reescribe y bueno, él tiene su técnica, ¿no? Entonces él sí que como que descubre la novela mientras la está escribiendo y luego a partir de ahí ya sabe lo que quiere hablar y lo hace. Pero yo en un guión no lo aconsejaría y más si estás empezando, porque lo normal es que te pase lo que te ha pasado, que te pierdas por el camino. Pero bueno, ese es mi consejo, que ya que me lo pides, Alex, pues te lo doy. La siguiente pregunta me la hizo Betty y llegó vía Facebook. Y dice así: Hola David, muchas gracias por tus podcasts. Te juro que me sirven un montón. Una duda de estilo. Los profesores de guión siempre decís que en las descripciones no hay que ser muy literarios ni poner adjetivos superfluos. Siempre decís que hay que ir al grano y contarlo de forma parca. ¿Qué opinas tú del estilo? ¿Nos atenemos a lo que decís o podemos buscar nuestra forma propia de escribir? Bueno, Betty, muchas gracias por tu pregunta, porque la verdad es que este es un tema que sale siempre, siempre que en todos los cursos presenciales de guión, ¿no? Ahí ves cómo hay distintas formas de escribir, ¿no? Y ves cómo realmente hay algunos guionistas, ¿no? Que están empezando, que claro, como a lo mejor han escrito algún cuento o vienen de una parte como más literaria, sobre todo también porque hemos leído muchas novelas, hemos leído muchos libros y esa forma de escribir la tenemos interiorizada, ¿no? Y sin embargo, guiones se han leído menos, con lo cual eso realmente no tienes tan claro cuál es el estilo, ¿no? Por eso insistimos mucho en que nada de cosas literarias, nada de adjetivos superfluos, nada de si sale, yo que sé, pues se sale, abre la puerta y es de noche, ¿no? Y se encuentra una noche estrellada, o sea, nada de todas esas hipérboles, metáforas, comparaciones que adornan mucho en el lenguaje literario, pero que en el guión lo que te hacen es liar un poco y sobre todo cortar el flow, cortar ese fluir de la lectura.
Porque, bueno, realmente cuando tú haces el guión tienes como dos objetivos. El objetivo principal es ese, que sea una herramienta para los compañeros que hacen la película, ¿no? Y para ello realmente tantos adjetivos superfluos no ayuda, ¿no? Incluso también para la gente que lee el guión, porque las otras personas para las que hacemos el guión, como estoy contando en todos estos podcasts, hoy, ayer, antes de ayer, todos los días, es la gente que lee el guión que bueno, pues va a ayudarte a financiar la película, ¿no? O lectores de guiones que te están filtrando, ¿no? El guión. Y claro, para esta gente podemos tener algunas pequeñas excepciones, que es ya un poquito a lo que te voy del estilo. La norma esta que decimos siempre de ser austeros en las descripciones y contar simplemente lo necesario, ya que luego el resto, pues el director de arte, no hace falta que le pongan muchas florituras porque él se lo va a pensar muy bien qué es lo que necesita y lo va a poner, con lo cual tú con que describas un poquito el ambiente te vale. Pero sí que es verdad que para ese otro tipo de personas que tienen que leer el guión y tienen que entenderlo, podemos tener ciertas excepciones, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú estás escribiendo un guión de comedia, un guión donde luego en los diálogos va a haber chistes, ahí en la escritura puedes de repente poner algún medio chiste. Claro, esto no puedes estar todo el rato contando chistes, porque claro, eso te dificulta la lectura, te para, te ríes, te tal, pero sí que el tono con que lo estés escribiendo te haga leerlo con una sonrisa en la boca, de tal forma que luego cuando veas el chiste que sueltan el diálogo de los personajes, ahí te rías. Está bien que te genere, que estés en ese mood, ¿no? Que estés en ese ambiente, en esa sensación. Con lo cual, ¿no? Bueno, pues en comedia sí que te puedes permitir algún lujo, pero siempre pequeños. No puede ser que en cada escena estés contando chistes en las descripciones, porque eso te corta la lectura. Ahí sí que el estilo te puedes dejar llevar un poco. Por ejemplo, también en terror. Si estás haciendo terror, también puedes redactarlo de tal forma que te esté generando ese suspenso, que te esté generando esa tensión, ¿no? Ahí también creo que el estilo puede trabajar un poco, ¿no? O por ejemplo también cuando estás recreando ambientes, ¿no? Estás haciendo un guión de época. Bueno, pues ahí a lo mejor puedes meter alguna palabra un poco más de época, puedes describir un poco más que te ayude, siempre sin pasarte, porque luego ya os digo, el departamento de vestuario ya va a saber y va a investigar cómo vestían entonces, cómo era la escenografía, o sea, ellos se van a encargar, no hace falta que nosotros lo pongamos, pero sí que algo que le ayude a sentir que está en 1825, por ejemplo, y eso por medio del estilo y cómo escribimos podemos ayudarlo. O, por ejemplo, si es algo de ciencia ficción, igual. Por medio de la descripción nos está ayudando a meter en el ambiente, ¿no? O, por ejemplo, antes te he puesto el ejemplo de si pones que un personaje sale y es de noche, no hace falta que ponga noche estrellada. Pero de repente, si ese personaje es un astrónomo que lleva 2 o 3 días saliendo a la calle a ver si hay estrellas y sale y se encuentra una noche estrellada, sí. O por ejemplo también te puedes permitir el lujo si estás en una comedia romántica, en una historia de amor y de repente aparecen ellos, salen a la calle, ¿no? Y tipo La La Land y de repente aparece una noche estrellada. Bueno, pues ahí a lo mejor sí que te puedes permitir el lujo de poner estrellada, ¿no? Sí, pero bueno, pero en una situación normal tú no hace falta que pongas eso, ¿no? Realmente no hace falta y puede que te corte la lectura del fluir, ¿no? Si te pones pues lo que digo siempre, una frase subordinada, que son 4 líneas y que realmente el lector tiene que volver otra vez a leerla 2 veces para entenderlo, eso no, en un guión no, un horror. Todo tiene que fluir. Pero, bueno, espero, Betty, que esto te haya contestado la pregunta. Hay pequeñas licencias. Pero claro, lo que yo les digo a los guionistas, ¿no? Cuando están empezando, es que primero lo hagas al estilo guión, ¿no? Como más con menos descripciones, y poco a poco vayas tú buscando tu estilo, vayas jugando. Porque es una fina línea la que está entre un escritor tipo Tarantino, que te escribe con su estilo y que se la juega, y realmente alguien que esté que lo haga súper literario y que te dificulte eso la lectura. Puedes jugar, Betty, puedes jugar un poquito, empezar a salirte, empezar a buscar tu propio estilo, sobre todo los ejemplos que te pongo de películas como más de género, pero siempre intentando ser consciente de por qué lo haces, ¿no? Y qué es lo que estás escribiendo. Y contestando a Betty, terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de estilo, hemos hablado de subvenciones y hemos hablado también de eso, de tratamientos, ¿no? De cómo es una herramienta que puede sernos de utilidad. Muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque hacéis que consigamos salir semana tras semana.
Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias o análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!